¿Ya? Gracias al Señor, amén, por todo lo que Él hace posible. Hoy vamos a empezar un nuevo capítulo con la ayuda del Señor, pero antes de eso vamos a orar. El hermano Efraín Gómez nos puede dirigir en palabras de oración. Amén. Terminábamos, hermanos, de hablar y culminar con el capítulo 2, amén. La fuerza para el matrimonio. Y vimos la importancia de someternos los unos a los otros, pero más importante, someternos en parejas, amén. Y es que es importante crecer en el temor del Señor. Y eso lo aprendimos a través de los 2 miércoles, cómo el Espíritu Santo nos ayudaría. Y eso es algo maravilloso, hermanos, dejar que el Espíritu Santo pueda guiarle a amar, a respetar, a cuidar a su pareja, amén. Amén. Pero hoy entramos al capítulo 3, la esencia del matrimonio. ¿Cuál es la esencia del matrimonio? Desde el principio que hemos estado hablando acerca de esto, entendemos que el matrimonio no fue una idea humana, amén. Ningún hombre pudo crear algo tan maravilloso como es el matrimonio, sino que es y siempre será un diseño divino de Dios, que no nació en la cultura ni en la tradición, sino que nació en el corazón de Dios. Es decir, voy a instituir un matrimonio y ambos me van a servir. La esencia del matrimonio no es la emoción, sino el compromiso de un pacto que une a 2 personas delante de Dios para reflejar su gloria. Ahora, la esencia del matrimonio, del cual vamos a hablar, no sé si 2 o 3 miércoles, es el pacto hacia Dios. Esa es la esencia. El secreto del matrimonio dijimos que era el evangelio, el reflejo del evangelio. ¿Cómo podemos ver el matrimonio? Amén. Cómo el Señor amó la iglesia. Ese es el gran secreto para entender el matrimonio. La fuerza para el matrimonio es la llenura del Espíritu Santo. Ninguna persona que no tenga el Espíritu Santo puede amar a su pareja tal cual Cristo amó a la iglesia. Y hoy entramos en la esencia del matrimonio, el pacto divino. Ese pacto, hermanos, esa promesa que usted hizo un día. Unos matrimonios tuvieron ciertas preguntas, amén. Otros matrimonios fueron preguntas leves, por ejemplo, delante del Señor, ¿prometes amar a tu esposa en las buenas, en las malas, hasta que la muerte los separe? Y usted dijo, sí, acepto y prometo. Pero otro tipo de matrimonios también hablaban de votos, de amor, de todo lo que se haría. Pero para entender el pacto que hace un hombre y una mujer de Dios, quiero que primero miremos la parte opuesta de el matrimonio en pacto a Dios, y es un matrimonio lleno de consumismo.
este matrimonio, este tipo de matrimonio que existe más en el mundo, pero que la iglesia ha abarcado una parte fundamental en esto, es el matrimonio en consumismo. Es aquel matrimonio donde la dinámica es que si tú me amas, entonces yo te voy a amar. Ese tipo de dinámica donde una persona no vive para pacto en sí a Dios, sino que vive de emociones y deseos. Ese matrimonio que consume el deseo y consume la emoción, y luego ¿qué pasa? Se acaba o se rompe. En vez de preguntarnos como pareja cómo podemos servirnos y edificarnos en Dios, están las preguntas: ¿qué recibo de mi pareja? ¿Por qué tengo que amarla o servirla? ¿Qué me da ella? Ese es un tipo de matrimonio que está en consumismo, un matrimonio no de Dios, no es un diseño de Dios. Muchas personas se casan por contrato emocional y dicen: me voy a casar con él por la heredad que me puede dejar, me voy a casar con cierta persona por lo que tiene. Pura emoción, no amor. Y existen ese tipo de frases que dicen: si él me hace feliz, entonces yo le haré feliz. Pero el día en que no me haga feliz, yo la dejo y me busco a alguien más. Ese no es pacto, ese es consumismo, es mera emoción. El consumismo es cuando el cónyuge deja de ser compañero. ¿Sabe qué es ser compañero? Ya lo vimos, ¿verdad? Ayuda idónea, apoyo en todo tiempo, no solo cuando va bien la cosa, sino en todo tiempo. Y quiero traer algunos ejemplos bíblicos de matrimonios en consumismo. Y tenemos a este hombre llamado Sansón. Qué bendición para ustedes que vinieron, hermano. Sí, hermano. Hablar de este hombre y de lo que hizo es mero aprender lo bueno y evitar lo malo que él hizo. Amén. Sansón fue escogido antes de nacer, hermano. Qué maravilloso. Él era nazareo, separado para Dios. Amén. El ángel le dijo a la esposa de Manoah: él será consagrado a Dios. Nunca había tenido hijos, nunca, hermanos. El poder de Dios cubre esa necesidad, pero este hombre tenía un propósito divino, porque Dios da propósitos antes de que existan relaciones matrimoniales. Usted dirá: ¿por qué mete a Sansón? Bueno, es que él tenía un propósito. Usted, antes de casarse, tenía un propósito. Amén. Quiero que comprendamos eso. Usted, antes de que contrayera matrimonio, el propósito suyo o el ministerio que Dios le había dado, tendría que cuidarlo, o el mismo parte de la emoción que puede optar haría que ese ministerio se rompa. No sé si me van entendiendo. Amén. Un matrimonio saludable, hermanos, nace cuando dos personas entienden su propósito espiritual primero. La Biblia dice en Jueces capítulo 14, verso 1 al 3, vamos ahí, vamos a estar hablando ahí. Jueces capítulo 14, verso 1 al 3 dice, yo lo leeré en otra versión. Dice su palabra: cierto día, estando Sansón en Timnat, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timnat y quiero casarme con ella, consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron
Y le preguntaron, ¿acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte? Pero Sansón dijo, consíguemela, porque a mí me gusta ella. La decisión que tomó Sansón no fue espiritual, amén. Fue una decisión por vista o emoción. Y aquí comienza el problema. ¿Por qué? Porque yo podría preguntar, usted teniendo un propósito, usted es creyente, amén. Gracias al Señor, pero cuando usted viene a la iglesia y tiene un ministerio, el cual predica, dirige, o es presidente, tesorero, pero se opone a la oportunidad de buscar una muchacha dentro de la iglesia cristiana, y usted se quiere casar con ella, o viceversa. ¿Qué decisión debe de tomar el joven o la joven? La primera decisión que debe tomar es actuar espiritualmente, amén. Sí, hermano, espiritualmente. Los padres de Sansón le dijeron, hay muchas israelitas hermosas. Salud, hermano. Muchas israelitas hermosas. ¿Por qué quieres una muchacha de allá, del mundo, por así decirlo, amén? Porque era una pagana. Porque la Biblia prohibía eso. ¿Por qué? Pero él, en decisión no espiritual, pero él tenía un propósito, amén. Sí, Sansón tenía un propósito. Estaba lleno del poder, el espíritu estaba en él. Pero él le dijo a los papás, no, yo quiero esa, me gusta esa, tráigamela. Y es ahí, hermanos, donde va el problema. Donde Sansón no buscó dirección divina, buscó satisfacción personal. Se enamoró por vista. ¿Qué tenía esa filistea que las israelitas no tenían? El deseo gobernó más que el propósito. Es por eso, hermanos, que hoy en día hay matrimonios llenos de deseo y no propósito. Y cuando se acaba el deseo, entonces empiezan los problemas. Usted dirá, ¿es real eso? Sí, es real, hermano. Y la Biblia nos da una clara instrucción de cómo le fue a Sansón en esa relación, amén. Y cómo después de esa relación donde Sansón pudo haber actuado espiritualmente, le fue peor en adelante. En todo lo que hacía le fue peor, hasta llegar al punto donde la presencia del Señor se apartó de él. Qué horrible eso. No puedo yo compartir y decir, la presencia del Señor se ha apartado de mí. Pero ¿qué pudo haber sentido un hombre con propósito ante semejante frase, hermano? El Señor se apartó de él. Es que la ley, hermanos, advertía al pueblo de Israel contra unirse en matrimonio con pueblos paganos. Eso nos habla en Deuteronomio. Capítulo 3, verso 3 al 4. Ahí dice, no te unas en matrimonio con su gente. No. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos de las hijas de esas naciones. Porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí. ¿Escuchó eso? Qué poderoso esa palabra. ¿Y qué hizo la filistea? Hizo que Sansón se apartara del Señor. No del todo, pero fracasó, hermanos, en muchas cosas. Le fue fatal. No permitas eso, dice la Biblia, porque ellos harán que se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces, dice la Biblia en Deuteronomio, el enojo del Señor arderá contra ti.
y pronto te destruirá. Después de eso, de la decisión que usted puede tomar, el Señor puede hacer algo ahí, hermano. Olvidémonos por ahorita que el Señor es amor y que el Señor disciplina las malas decisiones y que el Señor, hermanos, se enoja con usted y conmigo y de que el Señor es soberano. Pero ¿cómo empezó esto? ¿Cómo fue posible? Por una atracción visual. Un matrimonio que fue consumismo, que desde el inicio, hermano, fue deseo y no amor. Jamás veo en la Biblia yo aquí que Sansón oró por una esposa, amén. No está. Jamás veo en la Biblia que él pidió dirección a Dios, aunque la Biblia dice después que era del Señor eso que había pasado, amén. Pero no hay que confundirse porque Dios no aceptó esa decisión. ¿Había un propósito? Sí, pero Él nunca aceptó la decisión que Él tomó. Porque hay muchos hermanos que se agarran de ahí y dicen, es que el Señor en su propósito me dijo que agarrara una mujer del mundo o un hombre del mundo y yo la haría creyente. No, no es así. Esa es emoción, ese es carnalismo. Carnalidad. Desde un inicio la Biblia nos enseña que es un pacto divino del Señor, amén. Que la esencia del matrimonio es el pacto que usted hace con su esposa y esposo, pero cuando los dos tienen una mentalidad espiritual. Sansón tenía un propósito, la Filistea ¿qué? No tenía un propósito. Ella era pagana. Propósito para destruir a Israel. La decisión de Sansón fue una decisión basada en deseo, no en convicción espiritual. Había una gran diferencia, hermanos. Sansón era nazareo, consagrado desde el vientre, porque el Señor así lo dijo. Llamado, la misión de él era libertar a Israel. Esa fue su única misión, pero su deseo entró en él y quería esposa, quería mujer. Y no estaba malo. El problema era ese, que no buscó el propósito del Señor. Por otra parte, la Filistea era parte del pueblo enemigo de Israel y no tenía un pacto con Dios. Entonces vemos más adelante algo maravilloso, hermanos, en esta historia, en el verso 10. Mire, vamos al verso 10 del capítulo 14. ¿Lo tienen? Y dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo ahí banquete, o sea, la fiesta. Ya estaban en casamiento, hermano. Se salió con la suya, Sansón, la deseó, la quiso y la tuvo. Estaban ahí, hermanos, y estaban haciendo un banquete porque así solían hacer los ¿qué? Los jóvenes. Es por eso que el estudio era para solteros también, amén. Porque entendemos el propósito del Señor. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros del pueblo de pagano, de los filisteos, para que estuviesen con él en la boda. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma o un acertijo, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. El banquete o la boda o la cena duraba 7 días en la tradición judía, hermano. Y ya estaban alegres, gozosos, llenos de deseo y ambición. Y entonces no falta siempre ese tipo de juegos en las bodas. Bodas no con un propósito del Señor, hermano, sino con otros tipos de propósitos. Donde por medio de ese acertijo, hermanos, se armó un gran problema, amén.
por medio de esa iniciativa de Sansón, no buscando el propósito del Señor, dice la Biblia que más adelante en eso, nadie pudo adivinarle hasta que esa mujer que tenía como esposa lo manipuló. Sí, manipulación, hermano. ¿Era un pacto divino con Dios? No, hermanos. El matrimonio del Señor no es así. En el matrimonio de Dios no se manipula. Se aman, se respetan. Se toman decisiones juntos. Amén. No hay manipulación. En el verso 16 dice: y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: ¿solamente me aborreces y no me amas? Pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días. Miren, esa mujer y ese hombre no estaban por amor, hermano. 7 días llorándole, hermano. Allí vemos una falsa lealtad de la esposa. Y ni siquiera había pasado la boda. Y ya era desleal. ¿Por qué? Porque lloró delante de Sansón, lo manipuló emocionalmente, diciéndole: si me amas me vas a decir el acertijo, por favor. Pero ¿sabe por qué ella lloró? Porque la habían amenazado, hermano. Si tú no le dices a tu esposo que te diga el acertijo, te vamos a quemar a ti y a los de tu casa. Ahora, fue leal al pueblo esa mujer, no al esposo. Y ese es un problema, hermano. Cuando llegó el 7º día, él se lo declaró porque le presionaba mucho. Y ella, ligerito, hermanos, ya no lloraba, lo fue a declarar al pueblo. Lo compartió con el pueblo. Esta mujer no fue leal. No fue un matrimonio construido en el propósito de Dios, sino solo deseo y presión político. Miren el verso 18. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Ya tenían la respuesta del acertijo. Ellos querían toda la vanagloria que Sansón había prometido. Sansón realmente dice: ustedes supieron porque mi esposa me manipuló y se los compartió. Hermanos, la Biblia dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, amén. Sí, hermano, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendió en enojo y se volvió a la casa de su padre. Miren lo que ocurre después, hermano. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual le había tratado como su amigo. Esto en otras versiones es: la esposa de Sansón fue dada a su padrino. Tómala. Pero ya estaban en matrimonio, ¿eh? ¿Qué pasó? El final de una relación bajo consumismo, pura emoción, hermano.
Y una verdad tan poderosa es el yugo desigual. Mire, lléveselo en su corazón a todo donde vaya. El yugo desigual genera conflicto inevitable. El yugo desigual, hermanos, le va a llevar a la división fácilmente. Porque no puede unirse en pacto cuando hay una diferencia de fe. Una relación o un matrimonio sin fundamento de Dios es frágil ante la prueba, hermanos. ¿Qué prueba esa de esa mujer, hermano? ¿Qué prueba? ¿Qué hubiera hecho usted si la amenazan así? Si no le dices a tu esposo dónde está tal cosa de valor, te vamos a matar y te vamos a quemar. ¿Qué hubiera hecho? A la mujer ahí, porque está hablando de una mujer. ¿O qué hubiera hecho el hombre? Te vamos a matar. ¿Sabe qué pasó con Sansón? Luego de eso, de ese conflicto matrimonial que terminó en llamado divorcio, que antes no se miraban ese tipo de cosas legalmente y con ley. Pero ¿sabe qué pasó después de ese problema? Porque como había quedado tan golpeado, Sansón la fue a buscar de nuevo. Amén. La Biblia dice que lo fue a buscar a ella. Y el padre de ella le dijo, no, ya no. Sansón quería ir. Pero el padre le dijo, ya no, porque fue dada a tu compañero. Fue dada a tu compañero. Y él se encendió en furia, hermano. Y empezó la guerra. Una simple decisión comenzó con una guerra, hermanos. Ahora, una simple decisión que pueda tomar un matrimonio puede generar una guerra. ¿Amén? Sí, hermano. Luego la Biblia dice que Sansón visitó una prostituta. Amén. Eso es algo perverso, hermano. Después del fracaso, él no buscó la dirección del Señor en este ámbito matrimonial. Buscó una prostituta, hermano. Y luego de la prostituta llegó otra mujer mala a la vida de él. Y ya esa fue un dolor más inevitable donde él sufrió. Donde conocimos el versículo y la presencia del Señor se apartó de él. ¿Aprobó Dios la decisión de Sansón? No. Dios puede usar decisiones humanas imperfectas, hermanos, para cumplir su propósito soberano. Sí puede, pero no aprobó la decisión de Sansón. ¿Por qué? Porque ese verso dice, y su padre y su madre no sabían que esto era de parte del Señor. Hay mucha gente que dice, Dios le dijo a Sansón que hiciera eso. No. A base de esa mala decisión, como ese verso, y todas las cosas nos ayudan para bien. Todas, hermano. Las malas decisiones nos enseñan, amén. Sí, hermano. Las buenas decisiones acarrean bendición, hermano, en el Señor. Tenemos otra pareja en consumismo. Y es de Amnón y Tamar. ¿Ha escuchado de ellas? Sí, ¿verdad? Sí, yo sé que sí leen, hermano. Cuando el deseo se disfraza de amor en esta pareja. Amnón, para los que no saben, era el hijo del rey David. Y Tamar era su media hermana. Pero el texto que vamos a leer un poquito más adelante dice que este hombre la amaba. Como muchos que dicen, ¿verdad? Solo la miré y me enamoré de ella en un día, sin conocerla. Puro deseo sexual
o deseo emocional, hermano. Amor a primera vista. Me flechó en la primera mirada. Segunda de Samuel, vamos ahí. Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 1. Dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y el verso 12 es impresionante, hermano. ¿Cómo dice? Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. ¿El amor enferma, hermanos? Sí. Y es peligroso. ¿Cuánto no hemos escuchado que una persona, bueno, una esposa o un esposo se han quitado la vida por una infidelidad, por una mala mirada, por un problema que tuvieron interno, matrimonial en el hogar? Este hombre estaba enfermo por amor. La Biblia dice que ella era virgen. Y entonces Amnón pensó que por eso sería difícil hacerle cosa alguna. El deseo que no se controla, hermanos, produce obsesión. ¿Sí o no? Sí, hermano. La obsesión es peligrosa, hermano. La pasión sin dominio se vuelve enfermiza. Tiene que haber un dominio propio. Miren, es que el amor sano, la esencia del amor, que no creo que lo miremos ahorita, lo vamos a ver después con Adán y Eva, la esencia del amor edifica, hermano. Pero la obsesión o el deseo consume. Más adelantito en el verso 5, dice, y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Miren la increíble enfermedad que puede producir un amor por vista, hermano, y no por propósito. ¿Hasta dónde llega el punto? Ese no es un propósito del Señor, porque ahí hay mentira. Ahí hay una instrucción de alguien que no es cristiano. El consejo equivocado, hermanos. El consejo humano no ayuda en nada. Ese era gran amigo de él y le dice, miente, hazte el enfermo para que puedas ver esa linda mujer. La Biblia dice que este Amnón escuchó a Jonadab, quien le da un plan para engañar a su padre. Las malas decisiones casi siempre tienen malos amigos consejeros. Por eso cuando usted tenga un problema matrimonial, pídale consejo al Señor. Busque la instrucción divina. Busque lo que escribió Pablo sobre el amor. El amor todo lo soporta, hermanos. Ahí agárrese de eso y diga, yo te voy a soportar tal cual eres. Porque yo un día delante de Dios, hermano, no delante del pastor, ni de miles de personas que invitó a la boda, fue delante de Dios que usted dijo, sí, acepto. Y si usted viola el pacto, viola la ley de Dios. Y Salomón es claro, el que anda con sabios, sabio será.
El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Todo lo que haga le va a ir mal, porque ese necio, él le va a dar ideas malas, consejos malos. Y este agarró el consejo de este amigo de él. Pero miren, hermanos, Dios siempre envía advertencias. Dios siempre está ahí dando nuevas oportunidades antes de que se vaya a consumir o consumar el pecado, hermano. ¿Sí o no? Dios siempre está ahí diciéndole, no es correcto. O por medio de una persona o el mismo Espíritu Santo le convence. Es por eso que llegar al pacto matrimonial o a la esencia, usted ya tiene que venir aquí con el Espíritu Santo morando en usted. Si no, no va a entender el estudio, hermano. Si no, va a ser de las personas que dicen, aún no entiendo el secreto del matrimonio. ¿Cómo no entenderlo, hermano? Si Pablo dice, esto lo digo respecto a Cristo. La idea le salió bien para que Tamar pudiera llegar, ¿sí? Por una mentira llegó esa mujer hermosa y él quería agarrarla a la fuerza. Mire, ese es el deseo sin control. Y eso pasa en algunos matrimonios hoy en día. En relaciones, hermano. E incluso personas casadas dentro de la iglesia deseando sexualmente a la mujer del prójimo. Y aunque no diga nada, es algo real, hermano. Es algo real, hermanos. Y da vergüenza. Tamar le dijo, no, hermano mío, no me hagas violencia. La advertencia del Señor, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, algo tan vil, algo tan basura. No, hermano mío, dice, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Miren, hermanos, qué fuerte eso. Y aún tú, dice, serías estimado como uno de los perversos de Israel por ese deseo que tienes en mí. Te ruego pues ahora, miren cómo es el Señor, hermano. Cómo pone la salida al gran problema. Es que cuando hay problemas matrimoniales, el Señor da la salida, hermanos. Pero cuando usted llega delante de Él y pone todo lo malo delante de Él, el Señor le va a ayudar. Y el Señor va a mantener ese matrimonio y esa relación hasta el final. Tamar le dijo, te ruego pues, habla con el rey, que él no me negará a ti. ¿Escuchó eso? Quería tenerla, hablaba con el rey y la iba a obtener. Tenía que esperar, sí, pero la iba a tener. Paciencia. Apela al honor, le dijo Tamar en otras palabras. Apela a la ley. Apela a la razón. Pero Amnón, hermanos, decidió ignorarlas por su deseo. Él quería, hermanos. No era amor. Y se produjo el consumismo emocional en esa pareja, hermanos. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella fuertemente, porque es más fuerte un hombre que una mujer, dice, la forzó y se acostó con ella. Ese es Amnón, el perverso, por si no lo conocía o no había escuchado. A su media hermana. Increíble, hermano. ¿Dónde llega Satanás? Y pone en el corazón de aquellas personas deseo sexual maligno. Cuide sus hijos, sus hijas. Por esto que se vivió en ese entonces, ¿cuánto más hoy, hermanos? Es increíble. Él quería solamente satisfacción, no quería pacto. Él no quería casarse con ella. Él no quería compromiso, él no quería responsabilidad. Él estaba enamorado por puro deseo, hermano.
Imagínense, hermanos, hasta hacerse el enfermo por ver a una mujer. Eso no fue matrimonio, fue violencia. Pero viene lo más triste para una dama. Como él después, miren, es que por eso la emoción es peligrosa. Por eso cuando usted tiene deseo de algo, cuando usted quiere algún platillo y lo desea, usted se lo come, se deleita, pero luego llega un tiempo y lo aborrece, hermano. Ya no quiere más. Como yo, el arroz chino ya no quiero porque me hace daño, hermano. Ya lo aborrecí. Porque es un deseo, nada más. Porque yo puedo vivir sin él, amén. Sí, hermano, yo puedo vivir sin comer eso. Nada más fue un deseo que la aborrecí. Amnón la tuvo sexualmente y luego dice la Biblia que la aborreció. Amnón dice, la aborreció con tan grande aborrecimiento, hermano. Pero gigante, que el odio con que la aborreció fue mayor. Oiga bien eso, fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y hasta los que le servían, bota esa mujer de aquí, deséchala. No la quería tener ya. Pero Pablo nos enseña algo maravilloso, que dice, el amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo, hermano. El amor busca lo de ambos, amén. El respeto, el amor, la comunicación. Pero Amnón buscó solamente lo suyo. Y todo ese tipo de decisiones, hermanos, de matrimonios en consumismo tienen consecuencias. Bueno, Tamar quedó desolada, amén. Sí. Amnón murió asesinado por Absalón, amén. Estaba furioso él por lo que le había hecho. La familia de David fue fracturada y quebrantada por todo lo que había pasado, hermano. Por eso es que un pecado, miren hermanos, un pecado, y no hablo solo de los jóvenes que quieren muchas veces tener deseo sexual antes de matrimonio. Aún en los matrimonios, hermano, se puede ver esa vileza de que piensan en abandonar a sus esposas o sus esposos. Eso va a acarrear, hermano, una fractura gigante. ¿Sabe dónde? En la iglesia, hermano. Porque ¿con qué cara tuvo usted decir sí acepto en frente de muchos testigos, hermano? Y luego quebrantar un matrimonio, hermanos, qué vergüenza. El 95% de esas personas se van de la iglesia por vergüenza, por deshonra. El matrimonio consumista presiona, manipula, usa a la persona, desecha a la persona. Ese no es amor. El amor, hermanos, debe de permanecer, amén. Sí, hermano, la belleza no es una base para el amor. Si usted se casa por belleza a su pareja, más adelante la va a dejar. La hermana Paula lo dijo. Es que yo quiero una mujer hermosa que no tenga arrugas, dicen algunos. Ahí vamos todos, hermano. El amor es en todo. El amor es en todo, hermanos. El pecado privado trae consecuencias públicas. Cuidado, hermanos y hermanas. El pecado privado trae consecuencias públicas. Todo matrimonio que vive para satisfacer el yo termina vacío, hermano. Porque cuando el amor se convierte en consumismo, tarde o temprano va a aparecer el desprecio. Y el matrimonio no fue creado por Dios para consumir felicidad, no, hermano, sino para construir santidad. Cuando el matrimonio deja de ser altar del pacto, hermanos,
se convierte en un montón de mercaderos de emociones y pierde la presencia de Dios. Existen dos tipos de relaciones: la relación vertical y la relación horizontal. Explico. La relación vertical es la conexión entre el ser humano y Dios, de abajo hacia arriba. Vertical. Es adoración, es obediencia, es comunión, es dependencia, es temor reverente. Antes de que usted tenga una relación vertical, o sea, con personas, con su prójimo, que es al que tiene al lado, usted debe de tener una relación vertical hacia Dios. Y ese es un mandamiento, y ahí vamos a terminar en esos mandamientos, en la relación vertical y horizontal. En la vertical Dios dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Nunca dijo: amarás al prójimo primero y luego a Dios. No, hermano. Amarás al Señor tu Dios. Ese es el primer mandamiento. Y ese es vertical entre usted y Dios. Porque si la relación suya con el Señor está débil, todo lo demás será un desorden. ¿Lo cree, hermano? Créalo, hermano. Si su relación con el Señor no anda bien, lo demás no va a andar bien, hermanos. Es por eso que el Señor dijo: busquen primero el reino. Porque si ustedes andan bien conmigo, entonces lo demás será añadido, poco a poco. Poco a poco, hermano. Pero nunca busquen primero las añadiduras y luego Dios, porque no es así. Y la relación horizontal, que lo aplicamos al matrimonio, puede ser relación en familia, puede ser relación en la iglesia. Esa relación que usted tiene con la persona que está a su lado, esa es horizontal, relación horizontal. No puedes amar correctamente a otros si no amas correctamente a Dios. La Biblia dice, hermanos, ¿cómo puedes decir que amas a tu hermano que lo ves? ¿Cómo podemos decir, pucha, yo amo al Señor, pero no lo veo? Esa es hipocresía, hermano, amén. No podemos decir tal cosa. Debemos de amar a Dios primero para amar a nuestras esposas y a nuestros esposos. ¿Por qué? Porque cuando usted ama al Señor y usted entiende el secreto del matrimonio, en su mente estará ese principio: como Cristo amó la iglesia. Como Cristo amó la iglesia, sacrificialmente, amén. No buscando lo suyo propio, sino lo que es mejor para su cónyuge. Esa es la gran realidad. Y un matrimonio saludable funciona así. Primero, cada una de las personas, el esposo y la esposa, deben estar conectados con Dios, amén. Eso es lo primero, hermano. Luego se van a amar correctamente entre sí. Ya no va a haber egoísmo, no va a haber orgullo, no va a haber manipulación, no va a haber emoción, sino que en ese matrimonio que está conectado con Dios habrá paciencia, habrá perdón, habrá dominio propio y habrá un pacto inquebrantable, hermanos. Aquí vamos a terminar hoy. Este es un poco largo este capítulo, pero nos va a ayudar en mucho. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu casa de oración, Señor. Gracias por este día, por tu fidelidad, Señor. Gracias por la fidelidad de mis hermanos también, por cómo
Buscamos, Señor, aprender más de tu palabra. Cómo queremos, Señor, servirte de la mejor manera. Cómo queremos estar dispuestos a que tú nos puedas usar de la manera que te plazca, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque nos das unas advertencias gigantes en tu palabra, Señor, de las malas decisiones que se pueden tomar, Señor, en una relación matrimonial. Y cómo tú nos haces ver, Señor, esas consecuencias y nos animas a buscar la instrucción divina, Padre, para poder tener un matrimonio no perfecto, Señor, sino maduro, Padre, conectado a tu palabra, obedeciendo, sirviendo, Señor, y sobre todo poniendo en práctica cada verso y cada palabra que está en esta poderosa Biblia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendígalos enormemente, Señor. Esos matrimonios que han estado por muchos años, Señor. Qué bendición, Padre. Bendígalos para que puedan culminar esa promesa que un día dijeron hasta que la muerte los separe, Señor. Y que sean de ejemplo a los muchos matrimonios, Padre, que van a nacer, Señor, en esta iglesia. Gracias, Señor, una vez más por este día. Bendiga a los hermanos que no pudieron estar hoy, Señor. Hay muchas dificultades, Señor. Entre ellas las enfermedades, entre ellas un corazón no dispuesto a querer servirte, Señor. Y entre ellas otras que son extremadamente rebeldes, Señor, que no quieren nada. Te pedimos que tú puedas hacer la obra, que tu Espíritu Santo pueda convencer ahí, Señor, y pueda habitar en esos corazones, y que cada uno de los días que estemos en reunión aquí, Señor, puedan estar presentes ellos. Gracias. Lo demás lo dejamos en tus manos de amor. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.